Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Bienvenidos a un tema más acá en el canal de YouTube La Voz del Desierto con Antonio Pizarro. Hoy día, el tema de hoy día, mis queridos amigos, se llama La Divina o la Espiritista o Pitonisa de Endor. La Espiritista de Endor. La verdad que este es un episodio bien interesante. Aquí vamos a ver nosotros con quién conversó Saúl. Vamos a leer el relato y vamos a extraer algunas mentiras que el diablo ha fomentado y nos demos cuenta nosotros que los muertos están bien muertos. Cuando las personas se comunican con los muertos mediante el espiritismo, no se están comunicando con los muertos, sino que se están comunicando con los demonios. Vamos a ver acá este relato que es muy interesante, mis queridos amigos, y lo vamos a leer en nombre del Señor para poder darnos cuenta de no ser engañados con espíritus engañadores. El relato del día se encuentra en la primera carta de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Vamos a ver acá el relato. Ya Samuel había muerto. ¿Quién era Samuel? Samuel era el profeta de Dios que había ungido a Saúl como rey, el primer rey de Israel, un profeta muy grande del Antiguo Testamento. Ya había muerto. Y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Por orden de Dios, Dios había dicho al profeta que le dijera al rey que no tenía que dejar en Israel los encantadores. ¿Quién eran los encantadores? Esta misma palabra encantador en idioma hebreo significa los que evocan los espíritus, es decir, que los que evocan a los demonios. Dice, y a los adivinos. Pero sucede ahora. Samuel en este momento era un rey tan desobediente que siempre hacía las cosas a la manera de él y no a la manera de Dios, así que el Señor no le hablaba, ni por profeta, ni por el sacerdote, ni por sueños, ni por nada. No que el Señor estuviera enojado, sino que él era tan rebelde y nunca se quiso arrepentir, reconocer que había desobedecido la voz de Dios. Pero ahora hay un problema. Dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sunem. Y Saúl juntó hacia todo Israel y acampó en Gilboa. Ahora el rey se encontraba que los enemigos se habían levantado, venían a atacar a Israel. El rey Saúl tenía un ejército, pero mire lo que sintió él en su corazón. Versículo 5 dice, cuando vio Saúl al campamento de los filisteos, tuvo miedo. Cuando Saúl ve a los filisteos, este ejército, tiene miedo. ¿Y por qué tiene miedo? Porque él sabe muy bien que Dios no está con él. Una de las cosas más terribles cuando uno se aleja de Dios y está sin Dios y aparecen los problemas, las dificultades, aparecen los ejércitos y uno no está sin Dios. Y dice la Escritura, se turbó su corazón en gran manera. Versículo 6 dice, y consultó, dice, Saúl a Jehová. Pero Jehová dice, no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por los profetas. No que el Señor fuera resentido, sino que no se había arrepentido, nunca se arrepentía, él le pedía perdón a Dios. Por eso él pidió, ¿cierto? Ahora, Señor, estoy en problema, y sucede que Dios no le habla ni por sueño, ni por el Urim. El Urim era la ropa del sacerdote y había unas luces, unas piedras acá, que cuando el Señor decía, se prendía, ¿cierto? Iba el sumo sacerdote a preguntar al Señor, ¿hemos ir a la guerra? ¿Haremos esto? Si la luz se prendía al lado derecho, era que sí. Pero si se resaltaba ahora el lado izquierdo del efod del sacerdote, era que no. Así que Dios no se comunicaba por sueños, ni por unir, ni por los profetas. En vez de ocupar, ¿cierto?, el camino de arrepentirse y humillarse ante Dios, mire lo que hace él. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme, dice, una mujer que tenga espíritu de adivinación. En medio de los problemas, ¿cuántas personas nos humillan ante el Señor? Y buscamos al Señor, ¿cierto? Reconociendo, estando a cuenta primero con Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados, porque el Señor nos perdone. Así que a este rey ahora se le ocurre la buena idea de ir a consultar, que le busquen una mujer que tenga un espíritu de adivinación, que tenga un demonio de adivinación, para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte a sus criados. Y le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Como decía el relato bíblico, se había echado de Israel todo, pero quedaba una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Se disfrazó Saúl y se puso, dice, otros vestidos. Se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche
Y él le dijo, te ruego, dice, que me adivines por el espíritu de adivinación. El rey estaba tan alejado de Dios que va ahora a consultar a un espíritu de adivinación que me haga subir a quien yo te dijere. Es decir, yo quiero que me traiga, ¿cierto?, de vuelta a un muerto, que yo converse. Vamos a ver nosotros que esta cosa de la adivinación y el espiritismo no es nada nuevo, es antiguo ya. Es antiguo que las personas piensan que se comunican con los muertos. Vamos a ver cómo sigue el relato. Y la mujer le dijo, y aquí tú sabes que Saúl ha hecho como dice, ha cortado la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues se pone tropiezo a mi vida para hacerme morir? La mujer no sabía que estaba conversando con Saúl. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal vendrá sobre esto. Saúl estaba tan enojado que estaba asistiendo a una sesión espiritista. En esa sesión espiritista que muy pronto iba a comenzar, él, como dice acá, hace un voto de Dios, jura por Jehová, más encima busca un demonio para que le diga, ¿cierto?, qué va a pasar en la batalla. Y el versículo 10 decía, entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá sobre esto. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Bueno, aquí vemos ya que estos adivinos, ¿cierto?, son limitados, porque si fuera una divina tendría que saber ya con anticipación a quién quiere. Entonces, ¿a quién quiere que yo te haga venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Viendo la mujer, dice, viniendo, dice la mujer a Samuel, versículo 12, vamos a ver que, lo voy a leer de nuevo. Viendo la mujer a Samuel, clamó a alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo. Vamos a ver qué es lo que hace la mujer, ya cuando el rey dice, háganme venir al profeta Samuel. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl y le dijo, he visto dioses que suben de la tierra. Aquí vamos a ir viendo, analizando un poquito la lectura, mis queridos amigos. La mujer, ¿cierto?, hace venir supuestamente a Samuel, pero si Samuel, según la tradición popular, hubiese sido, como dicen algunos, que está en los cielos, tendría que haberlo visto en el cielo. Pero acá la escritura dice lo siguiente, no lo ve en el cielo. Dice que la mujer dice lo siguiente, dice, he visto dioses que suben de la tierra. Es decir, que dirige su atención hacia la tierra y dice dioses que suben de la tierra. Aquí en esta sesión espiritista aparece una de las primeras mentiras que el diablo ha fomentado, que los seres humanos pueden ser dioses. Aquí la mujer no solo está haciendo traer estos espíritus supuestamente de muertos, que eran demonios, sino que ella le llama dioses. ¿Acaso en el libro de Génesis el diablo no le dijo a Eva, si tú comes del fruto de la ciencia y el bien y el mal, tú serás como Dios? Que aparece en esta mentira. En la edición espiritista el diablo va a seguir reafirmando las mentiras. Una mentira que los muertos están también vivos. No, la Biblia dice que polvo eres y al polvo volverás. Ahora el rey le dice lo siguiente en el versículo 14. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto, dice, de un manto. Saúl entonces dice, entendió que era Samuel, y humillándose en rostro a tierra, hizo gran reverencia. Ahora este demonio es eso que se presenta ahí. Lo interesante es que la mujer ni siquiera le dice que es Samuel, sino que la gente se engaña sola. El mismo rey dijo, este es Samuel. Pero, como decía el registro bíblico, Samuel estaba ya bien muerto. Ya estaba muerto, estaba durmiendo. No podía ser, de ahí vamos a ver un texto en el libro de Job que dice que los muertos no pueden volver a su hogar, no pueden volver al lugar de los vivos porque están durmiendo. Y el versículo 15 dice, Samuel dijo a este supuesto, en la lógica de Saúl, dice que Samuel le dijo a Saúl, este demonio que se está haciendo pasar por Samuel, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean, dice, contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más ni por medio de profeta, ni por sueño. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Qué interesante, acá el Señor no se comunicó con ninguna de las formas de Dios, ni por sueño, ni por el urín, ni por profeta de Dios. Dios no se iba a comunicar el profeta mediante una sesión espiritista,
Si acá que es bien claro la manera como el Señor tiene para comunicarse. El Señor se puede comunicar, como dice acá la Escritura, por sueños, por profeta, como en el caso del sacerdote. Y hoy día principalmente por la palabra de Dios. No, Dios no iba a dejar que se entrevistara a Samuel, más encima que Samuel había dicho con vida que los adivinos y los evocadores del Espíritu tenían que no hallarse en Israel y quedaba una sola. El profeta de Dios no se iba a prestar para después de muerto, si de con vida él rehusó al espiritista, ahora que un espiritista lo llame. Este lógicamente es un demonio. ¿Por qué? Porque él se había apartado de Dios. Dice acá claramente, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean, dice, contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde por medio de profeta ni sueño. Por esto te he llamado, para que me declares qué tengo que hacer. Vamos a ver qué es lo que le dice este demonio. Entonces Samuel, el supuesto Samuel, dice, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová dice, se ha apartado de ti y es tu enemigo. Vamos a ver, hermano, que el demonio siempre los va a aplastar más a las personas. Si este realmente hubiese sido el profeta de Dios, hubiesen salido palabras de misericordia. Arrepiéntete, humíllate ante Dios. Le dice claramente, Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Eso es lo que el diablo, ¿cierto?, le dice a muchas personas cuando llegan las calamidades. Dios no está contigo. Dios es tu enemigo. Jehová dice, te ha hecho, dice como, Jehová dice, te ha hecho como dijo por medio de mí. El diablo es mentiroso. Pues Jehová dice, ha quitado el reino de tu mano. Eso era cierto. Y lo ha dado a tu compañero David. El diablo siempre, nunca todo lo que diga va a ser verdad. Y ni todo lo que diga es mentira. El diablo mezcla la verdad con la mentira. Como tú dices, no obedeciste a la voz de Jehová, dice, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos mañana, y estarás conmigo, tú, tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Es bien interesante. Le dice que va a morir en batalla. Al final el rey no muere en batalla, se suicida solo, se mata, se arroja sobre su espada. Aquí aparece una parte vulnerable. ¿Sabe usted que las cosas que le dijo acá, el diablo se cumplieron? Porque una persona cuando va al diablo, el diablo después se encarga que las cosas se cumplan, mueve circunstancias para los que han salido del perímetro de Dios, para que el diablo también le achunte un poquito para que gente crea en estas personas. Que hoy se entregará a Israel también contigo en manos filisteos. Eso sucedió. Mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Los hijos murieron. Y Jehová entregará también, dice el ejército de Israel, en manos de los filisteos. Entonces Samuel cayó en tierra. Saúl, cayó en tierra y grande era. Y tuvo gran temor, porque las palabras de Samuel estaban, las palabras de Samuel estaban sin fuerza por las palabras. Por todo aquel día, aquella noche, dice, no había comido pan. Ahora la pregunta es la siguiente, mis queridos amigos, ¿con quién se comunicó Saúl? Vamos a ver que fue un demonio y no con los muertos. Vamos a ir a ver acá un texto de Job. Vamos a ir a ver acá un texto de Job, capítulo 7. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con los muertos, ¿ya? Yo tengo un tema ahí que se llama, que hablo acerca de si los muertos penan. También ustedes lo pueden ver, los textos bíblicos. Pero hoy día vamos a ver Job, capítulo 7, versículo 7, dice lo siguiente. Acuérdate de mi vida, que es un soplo. La vida no solo ser humano es un soplo, un suspiro. Que mis ojos, dice, no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no verán más, decía Job. Fijarás en ti tus ojos y dejaré de ser. Es decir, cuando una persona muere, deja de ser. Como la nube se desvanece, se va. Así el que desciende al Seol. La palabra Seol significa los sepulcros. Cuando una persona va al sepulcro, dice el texto bíblico, deja de ser. Pero el versículo 10 es el que quiero que prestemos atención. Dice la escritura acá, no volverá más a su casa. Los muertos cuando mueren no pueden volver a la casa, dice la Biblia acá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerán más. La Biblia es bien clara, los muertos no se pueden comunicar con nadie. Y de hecho la Biblia, la palabra de Dios, aquí en el libro de Deuteronomio dice que es una cosa abominable que se comunica con los muertos, porque Dios sabe muy bien que no son los muertos, son los demonios. Vamos a leer acá el libro de Deuteronomio capítulo 18 y el versículo
Lo vamos a leer el versículo 11. Deuteronomio 18:11 dice, lo vamos a tomar del 9 para captar la idea completa. Dios le decía a Israel, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego o su hija. Esto es lo que hacían estos pueblos. Ni quien practique la adivinación, ni agoreros, los que agurian, pronostican, ni sortíligo, ni hechicero, ni encantador, el que llama a los espíritus, ni adivino, ni mago. Y aquí aparece algo bien interesante, ni quien consulte a los muertos. Dios dice claramente que no debemos consultar a los muertos, porque tenemos un Dios vivo. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Porque Dios es bien claro, mis queridos amigos y amigos, que realmente los muertos están durmiendo. Los muertos no se pueden comunicar con los vivos porque ellos están descansando hasta la resurrección. Vamos a leer el último texto para reforzar esta idea en el libro de Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 5 dice lo siguiente: porque los vivos saben que han de morir. Todos nosotros sabemos que un día nos tiene que llegar la muerte, pero los muertos dicen nada saben. Los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Así que los muertos no tienen participación en el lugar de los vivos. Por eso la Escritura dice, porque los muertos nada saben. No pueden sentir amor, no pueden sentir odio, no pueden sentir envidia. No tienen parte, no tienen participación en la existencia, como decía en el libro de Job, porque dejan de ser. Y los muertos no pueden volver a su casa. Mis queridos amigos, ¿cierto? Bueno, el llamado del día es en confiar en la palabra de Dios, consultarle al Dios vivo. En el libro de Isaías dice, si tenemos un Dios vivo, ¿por qué hemos de comunicarnos con los muertos si los muertos no nos pueden decir nada? Porque los que se comunican, mis queridos amigos, son los demonios, es el diablo. Que el Señor los bendiga, es mi deseo y oración. Y ahora vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Para que el Señor nos bendiga y nos acompañe. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te pedimos que tú bendiga a los hermanos que escuchan este canal, que podamos seguir vivos en la fe. El único objetivo que tenemos es resaltar tu palabra, resaltarte a ti, Señor, y que podamos, Señor, seguir compartiendo tu mensaje que es santo y es verdadero, para que la fe de que nos escuchan y también el que predica, Señor, podamos ser alimentados para que nuestra fe, cuando Cristo vuelva, no nos quedemos en esta tierra, sino que nos vayamos a las mansiones celestiales. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, mis queridos amigos. Que el Señor los bendiga.